Perdón, quería que me conozcan un poquito antes de entrar en el tema y la palabra que el Señor ha puesto para que yo pueda hablarle en esta mañana a ustedes. Quería contarles que hace alrededor de 36 años éramos muy jóvenes también con mi esposa y nos habíamos casado. No conocíamos al Señor y al año de casado estábamos a punto de separarnos porque ya no nos aguantábamos, esa es la verdad. La convivencia no podíamos seguir, era algo muy difícil. Éramos muy jóvenes, yo tenía 21 años, ella 19 años, aunque para esa época ya con 21 años y 19 años, empecé a trabajar de muy pequeño. De alguna manera éramos maduros, pero igualmente no era para mí algo nuevo estar casado y tener una bebé, porque en realidad al año ya teníamos una bebé, mi esposa había quedado embarazada. La verdad que es muy largo la historia que yo podría contarle, muchas cosas que han pasado, pero desde que mis suegros ni siquiera vinieron a mi matrimonio porque estaban enojados, porque había quedado embarazada Claudia, y bueno, y de ahí fue todo el conflicto que pasó, y con mucha razón, porque la verdad ella estaba terminando la secundaria y no la pudo seguir, y bueno, ahí yo fui el que hice el desastre, destruí todo. Mis suegros se enojaron muchísimo conmigo, con ella también, así que ahí comenzamos con Claudia una nueva etapa en nuestra vida de matrimonio. Y después traer a nuestra bebé a casa sin saber, ¿qué hacemos con esta bebé en casa? La verdad que no era fácil, era bastante complicada toda esa situación, así que ahí estábamos. Y al año de casado ya teníamos un año, dos, a los 23 porque queríamos ir a los curanderos, queríamos que nos arreglen el problema matrimonial que teníamos. Así que, buscábamos solución, no queríamos seguir adelante, pero no podíamos. Y nosotros acerca de las cosas de la religión éramos cero a la izquierda, no entendíamos absolutamente nada, analfabeto en todas las cosas. Mi familia, mis padres, éramos católicos, pero íbamos caminando a Luján, le rezábamos a la Virgen, a todos los santos, inclusive había una medium que venía a casa y oraba por nosotros, nos limpiaba la casa, así que bueno, en ese sentido parecía que éramos religiosos. Yo muy devoto a la Virgen de Luján, a la Virgen María. Para mí eso estaba bien, lo que creíamos, en eso vivíamos. Yo era un católico, me consideraba una persona religiosa, una persona que si me pregunta, ¿crees en Dios? Y sí, creo en Dios. Eso, pero después todo lo demás, después que me sacaron el anteojo y la antifaz y me di cuenta de dónde estaba parado. Y bueno, y ahí es donde siempre hay algún evangélico, algún cristiano por ahí que molesta, digo yo, que siempre está ahí, que siempre a lo mejor tira una palabra, pero no era tan bueno de cristiano. Y esto también a mí me enseña un poco, porque este cristiano convertido, liberado de las drogas, se casó, empezó a ir a la iglesia,
pero había momentos, yo le arreglaba el auto a él, yo soy mecánico de autos, sigo trabajando, tengo un taller mecánico desde muy pequeño y sigo trabajando sobre esto, arreglo los autos, así que yo en esa época le arreglaba el auto a este cristiano y bueno, pero había algo en él que a mí me atrapaba, me gustaba. Él tenía un Fiat 1100, que cuando íbamos a comprar algún repuesto para el auto de él, claro, no tenía ese auto no tenía nada, porque la verdad ni estéreo ni nada. Así que él se ponía a cantar y cantaba enamorado de Jesús, el hombre de Galilea y todos los coritos. Y yo iba ahí al lado de él, buscando el repuesto. Y bueno, yo le veía a él muy alegre, muy contento, muy gozoso. Y la verdad que algo me atrapaba de la vida de él, pero nada más. Hasta que un día, él aparece en el taller y viene fumando, y el cristiano fumando, y yo, Osvaldo se llamaba, Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Digo. Y él me dice, no, me peleé con la bruja, me dice, ¿viste? Así que, y bueno, esa era su vida. Entonces, si él se peleó con la bruja y era un cristiano que cantaba corito, él es el que a mí me predicó. Y entonces yo agarré y le dije, mirá Osvaldo, tengo problemas en mi matrimonio, no puedo ir ahí donde van ustedes y a ver si la cosa cambia en mi matrimonio. Ahora, ¿qué cosa? Digo yo, porque pedirle ayuda a alguien que yo sé que no es verdaderamente alguien que es de mi ejemplo, pero yo veía algo en él que a mí me atraía, que yo hoy entiendo que es Cristo en él. Por eso, a mí el religioso no es el que realmente va, Jesús lo habla. Los religiosos no son los que realmente con humildad reconocen su condición. Esta obra es la que comenzó el Señor en nosotros. Y bueno, y fuimos ahí un domingo, un segundo domingo, y el tercero yo tenía el paquete de cigarrillo, lo fumaba mucho yo en aquel momento, y yo veía que las personas pasaban y se caían, y el predicador, el pastor predicaba, pero yo la verdad que no entendía nada. Y si realmente me hablaban del Señor y de Cristo, tampoco iba a entender nada. La verdad que no entendía absolutamente nada de lo que... Pero yo estaba enfocado en mi problema, en mi matrimonio. Yo no quería seguir la religión, porque para mí era la religión, eso. Yo no quería saber nada con la religión. Yo quería arreglar mi familia, mi matrimonio. Amaba a mi esposa, pero pensé que nos habían hecho un gran mal. Creía alguna persona mala nos había hecho un mal. Bueno, entonces a ver si pueden ayudarnos a cambiar esta situación. Así que el tercer domingo le digo a Claudia, mira, si no pasa nada, porque yo la verdad que no siento nada. Yo veo que ellos levantan la mano y cantan con devoción a Dios, que eso no lo veía en la Iglesia Católica. Pues yo entraba ahí, silencio, hasta parece que hace más frío ahí adentro. Y yo no veía nada de eso. Pero esta gente, yo veía que levantaban la mano, parece que lo tenían a Dios ahí, pero yo no podía percibir nada de esas cosas. Y le digo a Claudia, mirá, si este domingo
no pasa algo con nosotros, no voy más, porque ellos están mintiendo, es mentira. Todo esto es una secta, son religiosos, es mentira, es toda mentira, no voy más. Y el tercer domingo, cuando terminó la prédica, si me preguntan qué predicó el pastor, no me acuerdo nada, pero el pastor había hecho un llamado a todos y yo pasé junto con muchas personas que se pusieron adelante y yo me puse en la último lugar ahí, en el fondo, y bueno, el pastor venía orando por las personas. Y se me da a mí por cerrar los ojos y preguntarle y decirle, no sé, mira, si eres real, te quiero conocer. Wow. La experiencia que tuve no la puedo explicar. Vino como un viento. Ahí no había viento. Vino un viento. Empecé a temblar y a llorar de una manera como nunca. Todo mi cuerpo temblaba, mis dientes temblaban, todo mi ser temblaba. No podía parar de temblar. No sé qué pasaba, pero estaba consciente de lo que estaba pasando. Dios estaba operando mi corazón. Me arrancó el corazón de piedra que tenía. Transformó mi vida. Me cambió. Me enamoré del Señor. Ya el problema de mi familia, de mi matrimonio, ya no era un problema. Estaba enamorado de Jesús. Estaba enamorado de Él. Y ahora, todo lo demás, no sé qué pasaba. A los otros no sé lo que les sucedía. Pero yo estaba ahí en un encuentro con el Creador, con el Señor, cambiando mi corazón, enseñándome el señorío de Cristo, enseñándome el reino de Dios, enseñándome la palabra. No conocía la Escritura, no conocía la palabra, pero en ese momento saqué el paquete de cigarrillos, lo apreté, me fui al baño, lo tiré. Nadie me había dicho nada. Su espíritu me estaba enseñando. Su espíritu puso temor en mi vida. Y ya terminando el encuentro, la reunión que estaba ahí, hubo una última canción que dijeron los hermanos, vamos a cantar una canción, y nos levantamos todos y yo temblaba como una hoja. Hasta que me vio el hermano, porque era imparable, no me podía parar de temblar. Temblaba todo el tiempo. Quería contarle a Claudia lo que me estaba pasando y no podía parar de temblar. Hasta que me vio un hermano, impuso las manos sobre mí y dijo, Señor, ahora todo temblor desaparezca en el nombre de Jesús. Y ahí quedé yo, quieto, tranquilo, con una paz impresionante. Porque tampoco así podía irme. Una cosa que el Espíritu del Señor había venido sobre mi vida. Entonces ahí, cuando Él
cantan esa primer canción, cantan una canción que dice, mirarte solo a ti, Señor. Y no era otra. Entendía la letra, la canté llorando, la canté enamorado. Y desde ahí nunca más me aparté del Señor. Por eso yo valoro mucho los milagros de sanidades, los milagros que Dios hace o prodigios, cosas maravillosas que Dios hace, que yo las he comprobado muchas veces, las liberaciones también, pero valoro mucho la transformación, el milagro de la transformación de una vida. Lo que Cristo hace, eso es un milagro tremendo. Y anoche yo decía esto, nosotros no podemos engendrar hijos de Dios. Nosotros engendramos hijos, pero no hijos de Dios. Yo tengo 3 hijos, los 2 segundos nacieron en el reino de Dios, pero ellos tienen que tener un encuentro personal, un nacimiento, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Bueno, ese ha sido mi testimonio. Y de ahí empezamos en el camino del Señor. Y este muchacho que realmente me quedaba muy lejos, la iglesia de donde nosotros vivíamos. Entonces, sé que todas las cosas fueron guiadas por el Señor. Y me dice, mira, Oscar, orá a Dios. El Señor porque yo decía, tiene que haber otro lugar más cerca para reunirme. Y Él me dijo, mira, Oscar, orá a Dios, Dios te va a guiar y te va a llevar al lugar donde vos tenés que estar. Así que oré a Dios y Dios fue llevándome hasta el lugar de donde yo tenía que estar. Y ahí fue la comunidad cristiana. Todavía no estaba ni bautizado, llego una mañana a ese lugar, a la Sociedad de Fomento de Casanova, y ahí entro y le digo, Señor, decime si este es el lugar donde tú quieres que esté, donde yo tengo que crecer ahí. Y bueno, comienzan las alabanzas, y la primera alabanza que comienza es mirarte solo a ti, Señor. Y después sentí el Espíritu del Señor, porque ahí en esos años, en el año 80 y pico, 89, no es que la presencia del Señor no está, pero había cosas que era un tiempo, yo creo que Dios, como en el año 85, el mover de Carlos, que Dios vino, todo ese viento que vino de las campañas, fueron vientos de Dios que Dios permitió. Y bueno, en el año 89 había una presencia maravillosa ahí, en esos encuentros de la Sociedad de Fomento, maravillosos, preciosos. Y Dios ahí me habló, me ayudó, y yo necesitaba un grupo casero, necesitaba ser discipulado, necesitaba ser enseñado, necesitaba ser formado en mi carácter. Había tantas cosas, ignoraba muchísimas cosas, pero tenía algo que yo creo que es lo importante para cada cristiano, que tenés abierto el canal, ¿no? Así que ahí yo era alguien que, si bien recibía la transmisión, también era un receptor yo. Entonces todo lo que el pastor o el líder o el grupo casero o todo lo que enseñaba lo comprendía, lo entendía, lo ponía por obra, lo llevaba a mi casa, lo hacía porque entendía y estaba abierto a aprender, quería.
necesitaba. Es como Iván Baker, él decía, no se le puede enseñar a un huevo, realmente tiene que nacer de nuevo, tiene que ser alguien que está receptivo, que comprende, que entiende, que tiene abierto, que ya la palabra de Dios ya no está solamente escrita, sino la tiene escrita acá, adentro, en su corazón. Comprende. Entonces, hay una mente de Cristo, comprende, alaba, es alguien que adora a Dios, hay algo, pero sí, ese era el comienzo de poder ir creciendo en la gracia, en la sabiduría, en el conocimiento, en la verdad de Dios. Y que yo agradezco al Señor que me puso ahí con lo que yo realmente necesitaba. Al ver a este muchacho con situaciones en su matrimonio, y que yo después, cuando fui formado y enseñado en la palabra, fui y le hablé, le digo, Osvaldo, vos necesitas esto. Y él me dice, no, Oscar, perdoná, pero ya empezó, las cosas cuando no se arreglan, empeoran. Se terminó separando de su esposa, se terminó yendo otra vez a la droga, se contagió, y yo lo fui a ver nuevamente a él en un encuentro. Ya estaba separado, estaba viviendo en la casa de sus padres. No hablamos en ese momento delante de su papá, pero me dijo ya, bueno, Osvaldo, me voy. Y cuando salimos a la vereda, él se levanta la camisa, se remanga la camisa y me muestra, y todos los pinchazos que tenía, que se drogaba. Y él me dice, a mí me espera lo peor, Oscar. Y le digo, Osvaldo, ¿por qué me decís eso? Le digo, vos me hablaste de Cristo, vos hablaste del Señor, no podés decirme eso. Sí, me dice. Y se contagió de SIDA, de HIV. Murió, falleció, pero un momento antes se arregló con su esposa, con sus hijos, se arregló con el Señor. Y yo siempre estuve preguntándole al Señor, Señor, ¿esto es lo que vos esperabas de Él o querías de Él? No. Esa libertad que nosotros tenemos, que nos dio Dios y que nos hizo libres, es lo mismo que le dijo Dios a Israel cuando lo hizo libre, donde la tierra estaba ahí delante de ellos para recibir toda la bendición que Dios le daba. Él le dijo al Señor, delante de ti pongo el bien, el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Y le dijo, escoge tú, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Siempre Dios va a estar ahí para ayudarnos y para que escojamos bien. Y yo escojo la vida, y así también vi muchos hermanos alrededor nuestro cuando empezamos en grupo donde había una cantidad enorme de personas que estaban en esos grupos y que fueron después pocos los que quedaron, los que siguieron, los que permanecieron, los que fueron obedientes al Señor. Porque no es el que corre tan rápido, sino del que permanece, el que le cree al Señor y que sigue, amén, hasta los últimos momentos de nuestra vida, poder estar fiel al Señor, amén, amén. Aleluya. Esa historia del liebre y de la tortuga, ¿la conocen? Sí, conocida. No es el que corre, sino del que va despacito y llega a la meta. Va seguro. Pero bueno, esto es un poquito de lo que yo quería contarles de nuestra historia. Ahora, también ya tenemos alrededor de 36 años en el Señor. Dios tenía propósito conmigo, con mi familia,
No es que yo quise ser pastor. El Señor me llamó a esto. En el corazón de Él estaba. Y yo tenía mis conflictos, porque la verdad que yo realmente tampoco sabía. Digo, Señor, esto no es para mí. Yo no estaba en mis planes, estaban en los planes de Él. Él estaba en los planes de que yo tenía que estar aquí en la comunidad, que tenía que ser enseñado. Él tenía planes para mí como para todos nosotros. Tiene propósitos, planes y proyectos en nuestras vidas. Amén. Yo fui el primero en mi generación de cambiar la historia de mi familia. Yo le digo a Claudia, algún día cuando estemos delante del Señor, las tribus de los chamorros van a estar ahí, las tribus, de los pañotas, ¿sabes? De los rusos, ¿no? Y poné tu nombre, porque Dios nos ve como tribus también, como familias, generaciones de uno que le dijo. Y eso Dios quiere, no quiere mucho, uno. Había uno en la tierra y ese fue Noé. Noé le creyó a Dios. Abraham también le creyó. Dios está buscando a hombres que le crean en Él. Ya con uno que crea, suficiente, porque Él puede hacer maravillas, cosas tremendas. Y ahí yo fui, le creí, pero aunque la verdad no hay mucha gloria en mí, Él lo hizo todo el Señor. Lo ha hecho el Señor. Así que, bueno, les voy a hablar ahora de lo que Dios ha puesto en mí. En el Salmo 73, vamos a leer.